Fernando Tuesta Soldevilla y José Luis Ardón, en una mesa que augura nuevos tiempos democráticos, porque los congresistas somos muy celosos, a veces no quieren sentarse con quienes no son congresistas, pero aquí estamos con un congresista y con dos intelectuales que aportan mucho al diálogo democrático. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. Lo felicito a Tropa Niagua por esta apertura extraordinaria. Pues yo lo veo totalmente normal. Estoy habituado a debatir, a discutir, a dialogar con todo tipo de personas y desde luego honradísimo con los intelectuales aquí presentes. Bueno, pero esta actitud se va a convertir entonces en el estándar, en el rasero de este programa de ahora en adelante. Entonces no hubo acuerdo. Un consejo. Con esta conversación, Fernando Tuesta, que también tiene derecho a hablar, por supuesto. Tengo derecho, ¿no? Todos tenemos derecho. Por supuesto. En realidad, sobre la reforma electoral inmediata, habría que decir que es un tema muy complejo, muy complicado, porque las reformas que se plantean teniendo en cuenta que a poco tiempo vamos a tener una elección, son las peores como escenario, porque el cálculo político es necesariamente el que prima, y que no está mal. Claro. Ese es un serio inconveniente. Efectivamente he participado en la subcomisión electoral con Valentín y otros congresistas y asesores más, y es cierto que los puntos sustantivos y demás polémicas se han dejado al último, intentando aquellos temas que quizás se pueden poner de acuerdo primero, motivo por el cual se ha avanzado más de lo que sinceramente yo pensaba. Es cierto que la mayor cantidad de temas se encuentran en aquellos que tienen que ver con la transparencia, la fiscalización y la confianza electoral. Y esto creo que en la subcomisión se ha llegado a buenos acuerdos. Todavía no ha pasado todos a la mesa de diálogo. También es cierto que los temas, digamos, de fondo que tienen que ver con el sistema electoral, es decir, circunscripción electoral y el tipo de lista que tiene que ver con el voto preferencial, no se han tocado. Y no se han tocado porque también es cierto que allí ya se han expresado por diversos canales y porque se conoce que no hay un consenso inicial. Y ahí es un punto efectivamente problemático, porque hay dos escenarios. El primero, que los partidos políticos no se pongan de acuerdo y por lo tanto el próximo 8 de abril nos enfrentemos a un sistema electoral que es el mismo que ha venido operando desde el año 95, que es uno de los causantes que tengamos un producto institucional llamado Parlamento de las calidades que evidentemente todos critican. Y ahí yo creo que los partidos deben hacer un esfuerzo por pensar que el diseño institucional que acá se va a sancionar a partir de la modificación de la ley es fundamental también para la estabilidad de la democracia en los próximos años. Y creo que... ¿Qué recomienda Fernando Tuesta? Yo tengo una posición que lo he hecho llegar a la subcomisión, que hay dos modificaciones inmediatas para en el mediano plazo, con un nuevo gobierno, un nuevo parlamento, ir a la gran reforma electoral. Pero ahora, con este plazo pequeño, tenemos, uno, eliminar el distrito único e ir a circunscripciones a nivel departamental, que cada departamento tenga un número de escaños correspondientes al porcentaje de su población. Lima, como sigue siendo grande, se puede dividir en 4 zonas, que le corresponderían 9 escaños por cada una de ellas. Podremos luego discutir sobre esto. Pero además, eliminar el pernicioso voto preferencial, con lo que tendríamos un sistema que va a llevar a la representatividad, a la simplicidad. Vamos a simplificar la votación, la campaña, la votación, el escrutinio, la publicación y la transparencia. Sin embargo, yo entiendo y comprendo que los partidos tienen cálculos y porque creo que en el Perú, lastimosamente, se ha impuesto una idea que a mí me parece nefasta, que los partidos no tienen derecho. Y esto ha hecho que el voto preferencial, aquello que empezó bien en el año 78, algo mejor en el 85, ha comenzado a mostrar
justamente aquellos elementos nefastos que han hecho que el sistema en su conjunto pierda crédito. Y eso es uno de los puntos que creo que se debe apelar. Me gustaría hacer un comentario sobre la afirmación que se ha hecho antes. No es que el tema se haya postergado, es uno de los temas que ha merecido mayor atención de los partidos, tanto que tiene acá precisamente una publicación, Fernando, que podría exhibirla a los televidentes, que demuestra que hay multitud de proyectos, no voy a decir algunos, multitud de proyectos, distintas fórmulas para crear justamente los distritos múltiples. Consiguientemente, este es un tema que ha estado sobre la mesa y ha preocupado a todos. Y casi yo podría decir que hay consenso en torno de la creación de los llamados distritos múltiples en sustitución del Distrito Nacional. ¿Hay consenso con el gobierno también? El gobierno, no hay que olvidar, que presentó a través de su comisión democratizadora como primer proyecto, justamente uno que crea distritos múltiples, sí, y que aparece estudiado ya incluso en una simulación. Pero después como que hubiera dado marcha atrás. No lo sé, pero... presentó otro también, ¿así es? A nivel departamental. El gobierno ha presentado sucesivas de manera tal de eliminar el distrito único. Pero yo añado esto, por ejemplo, en el grupo nuestro parlamentario se entiende, dos de los miembros del grupo, por eso digo, el tema simplemente es que no se ha visto aún en la mesa de diálogo. Hoy día ha sido la primera reunión sobre ese tema, de tal manera que eso lo veremos, eso saldrá a relucir en la primera reunión que podamos discutir el tema, pero eso está en el debate, por supuesto. Jaime, yo pienso que Fernando entiende perfectamente que el tema del distrito electoral es prioritario sobre todos los otros, porque el distrito electoral tiene que ver con el tema de la reducción del número de partidos, ¿no? Que es una necesidad en el Perú. No podemos seguir con un parlamento de 10 partidos, o peor todavía como fue el 95, de 13 partidos. Entonces, estar discutiendo, como se dice que se ha estado haciendo, primero el tema del número de firmas o el porcentaje, eso es el camino equivocado, eso es un tema secundario respecto al otro. Ya de una vez deben discutir el tema del distrito electoral, ¿no? Y allí, entrando a ese tema, yo sí quisiera decir que no estaría de acuerdo con los distritos departamentales. Los distritos departamentales se establecieron el año 31, ¿no? Desaparecieron el 39 y volvieron a aparecer el 50, ¿no? Y tuvieron vigencia pues hasta el golpe del 92, y no fue una buena experiencia para nada, ¿no? Fueron hechos, según contó Basadre en su último libro, fueron hechos porque estábamos apurados, están apurados el año 31, entonces vamos a volver a una fórmula apurada, ¿no? Yo pienso que debemos ir a distritos que sean menores, más pequeños que los departamentos, tal como recomienda... Etcétera, efectivamente escribieron interesantes trabajos sobre esto, pero acá hay dos cosas. La sistemática electoral no solamente ha avanzado, las experiencias comparadas también han avanzado y el Perú es una realidad distinta. Tenemos para modificar un plazo demasiado corto, casi una semana, y de ahí implementar mes y medio. Se pueden crear distritos artificiales, es decir, no aquellos que se acojan a delimitaciones político-administrativas ahora, francamente imposible. Yo sí creo que en adelante debemos de hacer la gran reforma que implica ya modificaciones sobre el régimen político, que tienen que ver incluso sobre las cámaras, la amplitud, el tamaño, el sistema electoral. Pero yo entiendo, y yo también tengo una propuesta, y la hemos discutido acá, mayor, pero la realidad política es que tenemos una semana y la implementación mucho menos, y eso además tiene serias implicancias en organismos electorales y un conjunto de normas. Por lo tanto, no debemos confundir obviamente los deseos con la realidad nuevamente, ¿no? Y la realidad es que tenemos un tiempo demasiado corto para implementar todo lo que deseamos. Por eso hemos dicho, tratemos de modificar lo mínimo. Lo mínimo no quiere decir, obviamente, ir o mantenerse con este sistema que ha traído consecuencias nefastas para la institucionalidad. Pasar, obviamente, a las circunscripciones departamentales no es que uno lo desea, es lo que se puede hacer. Y sin embargo, así y todo, hay voces que quieren mantener todavía por ahí el distrito único. Imagínense usted la pelea. Yo quisiera hacer un comentario a este respecto. Y me agrada muchísimo estos comentarios, porque nos da la razón históricamente.
Los creadores del Distrito Único, de la Cámara Única, ahora, recién, a la vuelta de 10 años, descubren los gravísimos defectos que este sistema podía tener, mayores por supuesto, que los que se derivaban del sistema electoral que rigió en el Perú hasta o con la Constitución de 1979, con las constituciones anteriores. Y a propósito de ellas, decía el propio Villarán que el nuestro era un sistema desproporcional, en lugar de ser un sistema proporcional. ¿Por qué? Porque sencillamente las representaciones se distribuían en función de las circunscripciones políticas y no en función de la proporción de población o de electores. Entonces ocurrían cosas como, por ejemplo, que Puno, no nos olvidemos, había solo voto de alfabetos. Puno tenía 11.000 electores contra 30.000 del Callao y sin embargo Puno podía tener con 9 o 10 representantes, mientras el Callao tenía 1. Entonces, los tiempos han cambiado, como dice bien Fernando Tuesta, y hoy día no solamente hay que buscar representatividad, que es bien importante, y por ejemplo, por razón de representatividad, a Madre de Dios que tiene 30.000 electores habrá que darle un representante, inevitablemente, que por razón de proporcionalidad no le correspondería. Y entonces, este es un tema muy complejo, pero concluyo diciendo lo siguiente: la labor nuestra no es dictar la ley electoral que el Perú reclama como solución definitiva para sus problemas. La labor nuestra es una labor de salvataje. Hay que acabar con los errores tremendos que se han introducido en nuestro sistema electoral por obra de las últimas leyes dictadas en el Perú. Para terminar, José Luis, evidentemente este problema de perentoriedad quizás explique que no se pueda ir a un sistema perfecto en este momento. ¿En función de qué está aprobado? Que no se logró formar un sistema de partidos. Llegó a la multiplicación de los partidos políticos. El sistema electoral peruano entre 1980 y 1992 tenía un sistema multipartidista de 4. No era el de 10 o 12 que sí origina el distrito electoral único. El problema no es solamente el número de partidos, sino la apertura ideológica y la polarización, que son otros temas derivados, externos al sistema electoral. Hay otros mecanismos para la reducción de partidos. Hemos visto incluso la temporalidad de la elección y otros temas quizá un poco más complejos y técnicos, que quizá el televidente es difícil de poder seguir. Lamentablemente nos hemos pasado de la hora. Yo les agradezco mucho esta conversación, que yo creo que es justamente la conversación que se requiere para construir una democracia que realmente funcione bien. Vamos a tener nuevas reuniones entonces para abordar estos temas. Muchas gracias a nuestros invitados por su participación.